En el siguiente ejercicio tenemos que mediante OPAMs hay que diseñar un circuito que realice lo siguiente: 3x menos y debe ser mayor que menos z. Entonces, primero vamos a amplificar el voltaje de x con una ganancia de 3. Entonces, esta es nuestra primera parte, donde es nuestro amplificador no inversor, el cual tiene la fórmula, como ya dije, ganancia 3 va a ser igual a 1 más RF sobre R1. Entonces, despejando, tenemos que RF va a ser igual a 2 veces R1, donde los valores de R1 va a ser igual a 1K y RF va a ser igual a 2K. Aquí ya hemos tenido nuestro valor 3x. Ahora, tenemos 3x menos y, el cual es una resta. Entonces vamos a usar la configuración de un OPAMP restador. La fórmula es la siguiente. Como pueden ver, es muy grande, pero si ponemos que R3 sea igual a R2, a R1 y a R4, la fórmula se simplifica y tenemos que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje 2 menos el voltaje 1. Nuestro voltaje 2 va a ser 3x y el voltaje 1 va a ser y. Entonces, aquí ya hemos tenido la resta 3x menos y. Si pasamos el menos z al otro lado, vamos a tener más z. Este es nuestro voltaje out. Entonces, con el más z va a estar sumando. Esta es la configuración del OPAMP sumador. La fórmula va a ser la siguiente: voltaje de salida va a ser igual a menos RF sobre por V1 sobre R1 más V2 sobre R2. Si hacemos lo mismo que R1 va a ser igual a R2 y a RF, tenemos que el voltaje de salida va a ser igual al negativo de la suma de Vout más V2. Como queremos que nuestro voltaje de salida sea positivo, vamos a invertir de nuevo la señal con una ganancia positiva. Para eso vamos a usar un OPAMP amplificador inversor. Como ya dije, la ganancia debe ser 1, entonces RF va a ser igual a R1 y ahí ya hemos invertido nuestra señal. Nuestro voltaje de salida final va a ser igual nuestro voltaje de entrada negativa va a ser igual al voltaje positiva de la señal. El siguiente ejercicio tenemos 6x menos 3 cuartos de y va a ser mayor a 5. Si pasamos de 5 al otro lado, vamos a tener una resta que es menos 5. Entonces, vamos a hacerlo por etapas. Primero hay que amplificar el x con una ganancia de 6. Para eso vamos a usar un OPAMP amplificador no inversor, cuya fórmula es la siguiente: ganancia de 6 va a ser igual a 1 más RF, que es la resistencia de retroalimentación, sobre RI. Realizando el despeje, tenemos que RF sobre RI es igual a 5, donde RF va a ser igual a 5K y RI va a ser igual a 1K. 3 cuartos de y. Para eso vamos a usar un amplificador inversor. Entonces tenemos voltaje de y, RI sobre RF. Tenemos menos 3 cuartos, que es la ganancia, es igual a menos RF sobre RI, donde tenemos que RI es igual a 4K y RF va a ser igual a 3K. Para tener nuestro voltaje de menos 5 voltios, lo único que vamos a hacer es invertir la señal. Para eso vamos a usar un OPAMP amplificador inversor, donde RF va a ser igual a RI y ahí ya hemos amplificado la señal. Habiendo ya tenido nuestros 3 voltajes, vamos a todos a sumarlos. Para eso vamos a usar un OPAMP sumador, cuya fórmula, si tenemos que R1 es igual a R2 y R3 y a RF, vamos a hacer que el voltaje de salida va a ser el negativo de la suma de todos los voltajes. Como nuestro voltaje es negativo, vamos a usar un OPAMP inversor para poder obtener nuestro voltaje positivo, el cual es el diseño siguiente. El que usamos es un OPAMP amplificador inversor de ganancia 1. También tenemos que RF va a ser igual a R1 y ahí ya hemos obtenido que el voltaje de salida va a estar inverso con un voltaje positivo. Tenemos el siguiente ejercicio. Como podemos observar, en el transistor tenemos dos retroalimentaciones, tanto en el R2 como R1. Si lo pasamos a parámetros híbridos, vamos a tener dos retroalimentaciones de Miller: Z Miller 1, Z Miller 2, la retroalimentación que estaba por el base emisor, Z de Miller de salida,
y la Z Miller de salida que está entre base y colector, que está aquí. Z Miller de salida de base con colector va a ser aproximadamente igual a R2 y Z Miller de salida entre base y emisor va a ser aproximadamente igual a R1. Entonces nos piden las ganancias tanto de VO1 como VO2. La ganancia de VO1 va a ser igual a VO1, ganancia final sobre voltaje final sobre voltaje de entrada. El voltaje final va a ser igual a IB, que es la corriente que va a pasar por cada uno de estos ramales, por el paralelo de todas las resistencias, sobre el voltaje de entrada, que es IB, igual IB que va a pasar, que multiplica al HIE, que es la resistencia de base, más el reflejo de todas las resistencias que se encuentran en el emisor. La ganancia 2 va a ser igual a voltaje final 2 sobre voltaje de entrada. El voltaje final va a ser igual a beta más 1 porque está en el lado del emisor, beta veces más 1 por IB por el paralelo de todas las resistencias, sobre HIE más la suma del reflejo de las resistencias del lado del emisor hacia la base por IB. Como pueden observar, y las corrientes IB se nos van, entonces nos quedan solo las resistencias con beta más 1. La impedancia de entrada va a ser igual al paralelo de Z Miller con el paralelo de Z Miller, con el segundo Z Miller de entrada, con el paralelo de HIE más la suma de todas las resistencias que están en el lado del emisor que se reflejan en el lado de la base. Z Miller 1 va a ser igual a R2 sobre 1 sobre la ganancia 1 que ya hemos sacado aquí, y Z Miller, el segundo Z Miller va a ser igual a R1 sobre 1 menos la segunda ganancia que sacamos. Así igual la impedancia de salida vamos a hacer igual que voltaje de entrada va a ser igual a 0. Entonces nomás nos queda que R3 va a estar en paralelo con R2 y la impedancia de salida cuando el voltaje de entrada es igual a 0 va a ser igual al paralelo entre R5 con el paralelo de R1. Gracias.